Es un gozo poder compartir con ustedes en esta oportunidad, tener el privilegio de compartir la palabra del Señor. Es un gozo poder saludarles a nuestros hermanos de ahí de la iglesia no Benecer, en Tierras Nuevas. Hermanos, qué privilegio poder compartir con ustedes, saludarles en este tiempo, y de veras que es un gozo poder hacerlo. Lo hacemos con todo nuestro corazón, y esperamos que la misma palabra del Señor también nos hable en esta noche, nos purifique, y pues necesitamos nosotros tener la gracia del Señor, la misericordia del Señor, y poder compartir con ustedes esta gran bendición, ¿verdad? Entonces, es un placer, es un gozo poder llegar hasta ustedes con el mensaje de la palabra del Señor. Y hemos titulado este tema: el milagro está en la obediencia, basándonos en la historia de Eliseo y Naamán, esta historia impresionante. Y yo quisiera, mis estimados hermanos, que usted vaya pensando en esta gran bendición. El milagro está en la obediencia. La bendición está en la obediencia. ¿Ya? La gracia del Señor, la protección del Señor, la soberanía de Dios, el amor del Señor está en la obediencia. Así es que, a manera de introducir, quiero decirles algunas cosas fundamentales que son muy impresionantes y muy interesantes que las tengamos en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. ¿Listo? Y es muy importante, pero vamos a concluir diciendo que lo que sobresale, lo más fundamental es la obediencia. Así que ahí donde usted está, inclina su rostro, vamos a orar para que la palabra del Señor nos hable en esta noche. Te damos gracias, Padre, porque tu amor es tan grande. Gracias que la bendición está en la obediencia, el milagro, el poder tuyo se manifiesta en la obediencia. Pedimos, Señor, que tú nos direcciones, que tú hables a cada corazón que va a escuchar esta porción de tu palabra. Y ella misma sea, Señor, hallando un lugar, una cabida especial en cada corazón, y que se ponga en práctica para gloria y honra de ti. Te honramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a iniciar este tema. El milagro está en la obediencia. Y lo vamos a hacer rápidamente con esta parte introductoria para indicarles, hermanos, que es muy importante en nuestra iglesia, en nuestra casa, la palabra que esté ahí. El salmista decía que la palabra era su inspiración, la palabra era su pasión, era su tesoro, era algo muy especial. Es importante la palabra en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestra familia, en la iglesia. Pero no solamente es importante la palabra, ¿ya? Sino que también, en segundo lugar, es muy importante la alabanza. Es importante. Yo me gocé, hermano, escuchar al pastor ahí alabando, adorando al Señor. La alabanza que entonamos ahí, que puso nuestro hermano, era lindo, y es especial alabar al Señor. Me encanta, me fascina la alabanza. Es muy importante también la oración, es fundamental.
justo en este tiempo que necesitamos, hermanos, de interceder unos por otros, es fundamental la oración. Es muy especial que podamos hacer cadenas de oración, unirnos en oración, interceder unos por otros. Pero no solamente eso es fundamental e importante, también es importante la comunión. Y cómo extrañamos en este tiempo de cuarentena el abrazarnos, el darnos los saludos, el compartir tiempo de comunión, tiempo de coinonía, tiempo de amor. Lo estamos extrañando, hermano. Y es muy importante la comunión, es fundamental la armonía, como decía el salmista, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero no solamente esto, también es importante que lo tengamos en la casa, lo tengamos en la iglesia, lo tengamos en la familia. El ayuno es importante, a mí me gusta participar de esto. Es fundamental también para apartar un tiempo y a darle ahí la gloria y la honra al Señor. Pero también es importante que nosotros podamos pensar que hay algo más que viene también, ¿no? Y es importante el servicio. Es importante, muy fundamental, que la iglesia, que cada miembro de la familia, por ejemplo, Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué lindo, hermanos, ver que ahí en el ministerio están sirviendo, unos con la computadora, otros ocupando la tecnología, sirviendo de una manera especial al Señor. Pero ¿sabe qué? Algo fundamental es que tenemos que entender lo más importante, hermano. Lo más importante para todo hijo de Dios, para usted que está escuchando, es la obediencia. Es la obediencia. Podemos recapitular muchas cosas que son importantes, pero de nada sirve que tú lees y conoces y tienes tanto conocimiento de la palabra del Señor si no la obedeces. De nada sirve que te explote o haya un corazón de adoración al Señor, de alabanzas al Señor, si es que no estás de repente, si es que no estás obedeciendo el mandato, las ordenanzas, los preceptos del Señor. De nada sirve que pases tiempo en oración si no obedeces lo que dice la palabra del Señor. De nada sirve que apartes un tiempo para ayunar y tener un tiempo de intimidad con Dios si no le obedecemos al Señor. De nada sirve que le sirvamos con todo el talento y el potencial que Dios te da si no obedeces la palabra del Señor. Por eso en este relato miramos nosotros que cuán importante es la obediencia al Señor. ¿Listo? Es la obediencia al Señor. Y entonces, luego de esta parte introductoria, vemos que lo más esencial, lo más importante, la clave fundamental para que haya el milagro, para que haya el poder y haya la grandeza del Señor y se manifieste el poder de Dios, radica en la obediencia. Y vamos a partir leyendo este pasaje de la palabra del Señor que indica, ¿no? Solamente ahí ustedes pueden ver en su pantalla el primer pasaje, el primer versículo. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Estoy leyendo segundo libro de Reyes, capítulo 5 y versículo 1. Pero usted lo puede ver ahí, pero yo creo que usted también está en su casa ahí con la palabra del Señor, porque después vamos a dar más lectura a estos lindos pasajes. Entonces reiteramos, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Yo estoy pensando, ¿quién no quiere tener un esposo así de las hermanas, verdad? Un varón valeroso en extremo, en alta estima, con gran potencial. Era general del ejército de Siria. Los que han ido al cuartel, los que han prestado su servicio militar, saben lo que es un soldado estratégico, sagaz, astuto. Así era este varón del ejército del rey de Siria. Un varón grande delante de su señor, era un varón que lo tenía en alta estima, con muchos honores, pero había un problemita que para nosotros, a nuestro punto de vista, no era problema, aunque nosotros podemos, hermanos, sacar muchas enseñanzas y podemos enseñar muchas cosas en esta historia acerca de la lepra, acerca de la señorita que le da la noticia y tantas cosas, pero hoy nos vamos a concentrar en la acción de la obediencia, en esa acción, ya, porque ese es nuestro tema. Y es que estamos diciendo nosotros que la bendición está en la obediencia. Y vamos a ver ahora cuál era el problema de Naamán.
¿Ya? ¿Cuál era el problema de Naamán? ¿Cuál era lo que pasaba? ¿Cuál era el problema principal de Naamán? Y yo sé que usted tiene ya la respuesta. Yo sé que usted está diciendo ahorita la lepra. Y lo dice con criterio, con verdad, y está bien. Pero yo quiero enfocarte que el problema de Naamán no era la lepra. El problema de Naamán estaba en el corazón. El problema de Naamán no era tanto la lepra, porque te voy a llevar a estos principios. Y es que vamos a ir nuevamente a la lectura de la palabra del Señor. Usted me sigue ahí con su Biblia. Estamos leyendo primer o segundo libro de Reyes, capítulo 5. Ya dice así la palabra del Señor. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Esto es muy importante y aquí hay muchas enseñanzas para compartir, ¿verdad? El compartir las buenas nuevas de esperanza. La muchacha no tuvo temor, aún siendo esclava, aún saliendo de su casa, dejando la familia. Ella no tenía ningún odio en su corazón. Le dijo que en Israel había un profeta y si su señor iba allá, podría ser salvo. Esta mujer, esta señorita, creía en el poder de Dios, creía en la obra de los profetas de Dios también. Qué importante. Y para resumir la historia, ¿sabe? El gran jefe, el gran varón esforzado, valeroso en extremo, va y le cuenta a su rey y le dice, esto y esto me ha dicho, usted puede contactar con la palabra del Señor. Y el rey le dice, claro, te puedo hacer cartas y te mando al rey de Siria o al rey de Israel. Yo te los mando, yo lo conozco, te voy a hacer una carta para que él te dé la sanidad. Y ahí comienza el problema, ¿verdad? Porque muchas veces no atendemos. La señorita, la mujer, la chica, no había dicho esto. Ella dijo que vaya al profeta de Dios, que vaya al profeta de Dios. Dice el versículo 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así, cuando llegues a ti estas cartas, sabes pues ella que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Ese es nuestro problema fundamental muchas veces nosotros, que no entendemos el mensaje, que no escuchamos bien el mensaje. La señorita no había dicho esto. ¿Sabe qué había dicho? Que vaya al profeta que haya en Israel, no al rey de Israel. Pero vamos, ¿saben? Naamán se va. Naamán llega al rey. ¿Y qué pasa con el rey? Mire lo que dice, ¿no? Luego que el rey de Israel leyó las cartas, versículo 7, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. No lo comprendió el rey, no era su potestad y tampoco no tenía el poder para hacerlo. Y es por eso que sigue la historia, ¿verdad? Entonces él comprendió de otra manera. Versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¡Qué bendición! Qué lindo, hermano, que por el testimonio de usted ahí en su casa, como ese varón que se porta como buen esposo, como buena esposa, los demás sepan que hay Dios en Ebenezer, que hay Dios en Tierras Nuevas, que hay un Dios poderoso en Santa Cruz, que hay un Dios poderoso en el lugar donde usted está, que hay un Dios poderoso por el testimonio. Esto dijo el profeta, tráiganmelo acá, mándenmelo acá.
Y ahí comienza la historia fundamental, el desenlace de esta gran historia, que en verdad cuando nosotros nos metemos en la historia, podemos comprender la realidad de las cosas. Vino Naamán, versículo 9, con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Saben una cosa? El problema de Naamán no era la lepra. Y vamos a ver ahora, el problema de Naamán era su orgullo. Dice la palabra que cuando él fue a la casa y llegó a la puerta del profeta, ahí él ni siquiera sale el profeta Eliseo. Él manda a su siervo y le dice, ya sé quién está ahí, dile que se vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán. ¿Sabe qué decía el hombre valeroso? Él decía, yo decía entre mí, él va a salir y me va a dar la reverencia ahí, la bienvenida especial a su gran estrategia, a su gran estratega militar y todas esas cosas, y va a orar a su Dios y va a poner las manos y voy a quedar sano. Ese era su pensamiento y se enojó. El problema de Naamán era el orgullo. Hermano, tenemos que entender estas cosas, ¿verdad? El orgullo no ayuda. Por el orgullo cayó Satanás. Por el orgullo cayó el rey Saúl. Nunca se quebrantó, nunca reconoció su error, nunca y más enalteció su corazón. Por el orgullo caen los grandes hombres. No importa si son hombres de Dios, porque Dios lo que menos mira es el orgullo. Dice el salmista que Dios ve de lejos al orgulloso. A ti y a mí no nos conviene ser orgullosos delante del rey. Para Dios no hay personas especiales. Él lo toma como hijo, o sos hijos o no lo sos. Pero los orgullosos les queda grande el nombre, les queda grande el título, porque Dios no mira esas cosas. Dios mira el corazón. Y ese era el problema de Naamán, su orgullo. El problema, yo decía para mí, yo decía que esto iba a ser así. El problema, amado hermano, no es cómo tú quieres, no es cómo tú quieres que se hagan las cosas, es como Dios quiere, es como manda Dios. ¿Ya? Eso es fundamental en la vida, que podamos comprender que no es lo que yo digo, no es como yo pienso, no es como yo hago las cosas, es como Dios quiere que se hagan las cosas. En segundo lugar, el segundo problema de Naamán no solamente era el orgullo, no solamente era la vanagloria, no solamente era el título, el gran jefe en fuerzas armadas ahí, no era ese, era otro el problema, el enojo. 2 veces reitera los pasajes acá que Naamán se enojó. Naamán se enojó. Dice la palabra más adelante en lo que estábamos nosotros leyendo, ¿no? Dice más adelante, Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El problema de Naamán no era la lepra. El problema de Naamán era su carácter. ¿Cuántos de nosotros muchas veces queremos solucionar los problemas enojándonos? ¿Cuántos bregan con el carácter? ¿A cuántos les cuesta mantener la calma? Y como decimos, a veces nosotros somos hermanos fosforitos, somos personas fosforitos que un ratito chispeamos y explotamos. ¿Sabe? Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. O sea, cuando el enojo se sale del control, llegamos a pecar nosotros. Y eso no es
no es lo adecuado. Eso no es lo ideal. Necesitamos reconocer que necesitamos humillarnos ante la poderosa presencia del Señor. Necesitamos reconocer que con el enojo nunca lograremos las cosas. Mejor, Pablo decía, en cuanto dependa de mí, estar en paz con los demás. Que Dios haga resplandecer sus rostros sobre ti. Si tienes problemas con el carácter, si tienes problemas con el enojo, debes de necesitar venir a los pies de Cristo y pedirle perdón y reconciliarte con el Señor. Porque nada, absolutamente nada se gana con el enojo. No sacó nada con enojarse. No sacó nada Naamán con enojarse. Se volvió, se regresó enojado, dice la palabra del Señor. ¿Saben? Sus siervos tuvieron que hablarle. Señor, recapacita. ¿Por qué no obedeces lo que dice el profeta? Es que había otro problemita en este gran varón esforzado, valeroso, tenido en alta estima ante su rey, ante su señor. Tenía otro problema. ¿Sabe cuál era otro problema? Era este. No solamente era su orgullo, no solamente era su carácter, el enojo, su temperamento. El problema de Naamán era la superioridad, el sentirse superior a los demás. ¿Sabe cómo sacamos esta lección de acá? ¿Sabe cómo entendemos esto? Y él dice aquí en el versículo 12, Habana y Farpar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y sabe, él decía la verdad. Era verdad, es que las aguas del Jordán no eran limpias. Y esos ríos, esas aguas que estaban en Damasco, sí eran mejores, pero no es como uno dice las cosas, no es como uno piensa, no es como uno quiere, es como Dios quiere obrar. Es como Dios quiere trabajar. No nos olvidemos del mensaje, que la obediencia trae el milagro, que el milagro está en obedecer lo que dice. Eso decía el hombre de Dios, que vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán. No importaba cómo sea el agua, si él obedecía, de una vez era sanado. Pero se regresó enojado, se regresó airado, molesto, creyendo que las cosas se deben de hacer como él quería. Pero el problema de Naamán era la superioridad, creerse superior. Te digo una cosa, mi hermano, delante de Dios, sus títulos no valen. Delante de Dios, carácter no vale. Delante de Dios, tu vida de altivez no vale. Tu orgullo no vale. Dios te va a mirar de lejos si eres orgulloso. ¿Tienes problemas con alguien así en la casa? ¿Te enojas rápidamente? ¿Te crees superior a los demás? Pablo dice que tenemos que mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Si tú no estás experimentando el ser nueva criatura, te digo, Dios no está obrando en tu vida. Y por tanto, aún todavía estás perdiendo muchas bendiciones hasta que no te quebrantes de ese orgullo, hasta que no te quebrantes de ese enojo, de ese carácter, y no te quebrantes de ver que eres superior a los demás. Para Dios no le importa tu nombre, no le importa mi apellido, no le importa tu familia, no le importa en el sentido de grandeza. A Él le importa tu corazón. A Él le importa que seamos obedientes, que seamos nosotros unas personas renacidas de nuevo y que verdaderamente comprendamos qué quiere Dios hacer con nosotros. Y cuando nos quebrantamos, viene la gracia y la misericordia del Señor. ¿Sabes una cosa? Y ya estamos llegando a esta parte muy importante de la palabra del Señor. Mas los criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, mire cómo le decían, si el profeta te manda alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Sabe quién le dice esto? El criado.
ni siquiera el rey, ni siquiera sus camaradas del mismo grado de repente, los criados, lo que él había llevado como sirviente. Padre mío, ¿por qué no obedeces? ¿Cuánto más tiene que ver con tu salud? Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Hermano, ¿cómo sería estar ahí mirando a este gran hombre zambullirse 1, 2, 3, 4, 5 y nada, 6 y nada, y en la última zambullida, dice la palabra del Señor. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme, esto es importante, a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio para gloria y honra de Dios. El milagro está en la obediencia. El milagro, la bendición, el poder de Dios se manifiesta sencillamente en obedecer. ¿Qué pide Jehová Dios de ti? ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué tienes que dejar? ¿Sabes una cosa? Nunca le digas al Señor, Señor, quítame mi carácter malo que tengo, horrible. No, no lo va a hacer. Dios no quita nada. Tú tienes que decirle, Señor, te entrego este carácter. Te entrego mi temperamento. Te entrego mi orgullo. Te entrego mi vanagloria. Te entrego mi pensamiento de superioridad. No soy nada delante de ti. Pablo, cuando tuvo un encuentro personal con el Señor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué pide Jehová Dios de ti? ¿Qué te está pidiendo en este tiempo? Me encanta lo que viene. Tú lo puedes ver en estos momentos. Quiero decirte algo muy fundamental. Obedecer es poner la fe en acción. Obedecer es decir, yo aquí no tengo nada, no puedo nada. Señor, la sanidad, la última palabra la tienes tú. Yo dejo mi vida en tus manos y yo quiero simplemente obedecerte a lo que tú dices en tus palabras. Si tú dices que a esto voy a hacer, si tú dices que me humille, me voy a humillar. Si tú dices que me quebrante, me voy a quebrantar. Si tú dices que yo obedezca, voy a obedecer, porque ahí está la bendición. Ahí está la bendición. Ahí está la sanidad. Ahí está el poder manifestado de Dios en obedecer, en hacerle caso a lo que dice la voz de Dios, en lo que me está diciendo. Ahí se manifiesta la ansiedad, ahí se manifiesta el poder, ahí se manifiesta el milagro. Tú vas a comenzar a ver grandes bendiciones que Dios tiene preparado para ti. Pero tienes que obedecer, porque el obedecer es la fe, poner la fe en acción. Finalmente, este pasaje es muy especial. Mire, me encanta, te lo dedico para que comiences a comprender lo que Dios tiene para ti. El salmista decía en el Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en obedecer a Dios. Deleítate en las cosas del Señor. Deleítate en su palabra. Deleítate en la presencia del Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él te concederá los que anhela tu corazón. Él te concederá las necesidades de tu ser, de tu vida. Todo, pero tienes que obedecer. No te olvides. No olvides la bendición y el poder de Dios manifiesta en la obediencia. Yo no sé cómo estás en estos momentos. Yo no sé
¿Qué es lo que está viendo en estos momentos Dios para que tú vengas a hacer? No sé qué te está pidiendo que dejes en este momento. De repente hay varias cosas por las cuales no llega la bendición, no llega la sanidad, no llega el milagro a tu vida. De repente puede ser que hay algo que esté interrumpiendo la bendición de Dios. El problema de Naamán no era para nada la lepra. Era su orgullo, era su carácter, era su espíritu de superioridad. No hay nada que sea imposible para Dios. En esas aguas sucias, en esas aguas que él la desechaba, ahí quedó su piel como la de un niño. Pero cuando tomó la decisión de obedecer lo que decía el varón de Dios. Así como estás, ahí donde tú estás, el Señor te dice en esta noche, yo estoy a la puerta y llamo. Y esto es para ti como hijo. Si alguno oye, voy a entrar a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere que tú vuelvas a la comunión. Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él te espera con los brazos abiertos. Él murió en la cruz por tus pecados, para purificarte, para limpiarte, para que seas un esposo conforme al corazón de Dios, para que seas una esposa conforme al corazón de Dios, para que seas unos hijos conforme al corazón de Dios, para que seamos padres conforme al corazón de Dios. Pero con el orgullo, la vanagloria, el enojo y el espíritu de su superioridad, no lograremos nada. Ahí donde tú estás, te invito a que oremos al Padre. Padre amado, te damos muchas gracias por la hermosura de tu palabra. Qué impresionante ver que en la obediencia ocurre el milagro. En la obediencia ocurre la bendición. En la obediencia se manifiesta el poder sobrenatural de ti, oh Dios. En este tiempo necesitamos obedecer. Por eso es que te pedimos perdón, porque muchas veces nuestro ego impide que te obedezcamos. Muchas veces mi enojo impide que venga la bendición sobre mi ser. Muchas veces mi espíritu de superioridad impide que venga la gracia de ti, oh Dios, sobre mi vida, mi matrimonio, mi familia. Abrimos nuestro corazón y nos reconciliamos contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti siempre misericordia. Dios me los bendiga y busquemos la obediencia al Señor, porque ahí viene el poder, ahí viene el milagro y ahí viene sobre todo la gracia del Señor. Bendiciones. Un placer poder compartir la palabra del Señor. Dios le bendiga.